¿Alguna vez has sentido que hay piezas faltantes en el rompecabezas de tu fe? Una verdad más profunda, deliberadamente oculta, que podría cambiarlo todo sobre cómo entiendes a Dios, a Jesús y la historia misma de la humanidad. Prepárate, porque estás a punto de descubrir uno de los secretos mejor guardados de la antigüedad, el libro de Enoc, un texto prohibido, censurado y temido por la Iglesia durante siglos. ¿Qué contiene este libro apócrifo que lo hizo tan peligroso? ¿Por qué las verdades sobre los ángeles caídos, los gigantes Nefilim y una figura mesiánica anterior a Jesús fueron sistemáticamente manipuladas y eliminadas de tu Biblia? Hoy vamos a arrancar el velo del engaño. Te revelaremos por qué este conocimiento ancestral no solo fue considerado una amenaza para el control teológico, sino cómo sus profecías sobre un despertar espiritual están resonando ahora, en este preciso instante. Muchos ven nuestros videos y reciben estas revelaciones, pero una gran parte aún no se ha unido a nuestra comunidad de buscadores. No seas uno de ellos. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta revelación sobre el libro de Enoc puede ser la pieza que tu alma siempre buscó para alcanzar una verdadera liberación espiritual. Antes de sumergirnos en estos misterios prohibidos, quiero invitarte a un acto de afirmación espiritual. Si sientes en tu corazón ese anhelo por una verdad sin filtros, si estás listo para cuestionar y despertar, escribe en los comentarios ahora mismo: busco la verdad oculta de Enoc. Este no es solo un comentario, es una declaración de tu intención, un paso para romper el silencio que ha durado milenios y unirte a una comunidad que no teme explorar lo desconocido. Y mientras estás allí, deja tu me gusta en este video. ¿Por qué? Porque cada me gusta es como una antorcha que ayuda al algoritmo a llevar este mensaje de despertar a más almas sedientas, rompiendo las cadenas de la ignorancia y propagando una luz que muchos han intentado extinguir. Y por supuesto, si aún no eres parte de esta expedición hacia lo prohibido y lo revelado, suscríbete ahora mismo al canal y activa esa campana de notificaciones. Hazlo para no perderte ni una sola de las investigaciones y revelaciones que estamos trayendo a la luz, para que juntos podamos continuar este viaje de despertar espiritual y desentrañar los secretos que nos fueron arrebatados. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que te han enseñado. Permíteme que te lleve en un viaje a través del tiempo, a los albores mismos de la fe que hoy conocemos, para desenterrar uno de los secretos mejor guardados, una verdad deliberadamente ocultada por siglos. Hablamos de un texto ancestral, un conocimiento que vibraba con poder mucho antes de que las primeras piedras de la Iglesia fueran siquiera imaginadas. Este es el libro de Enoc, una escritura que en su momento fue faro y guía para comunidades enteras, un compendio de sabiduría que resonaba con una fuerza innegable en el corazón de aquellos que buscaban entender los misterios del cosmos y el propósito divino. Imagina por un momento la magnitud de este conocimiento, tan fundamental que incluso encontró eco en las palabras de aquellos que caminaron junto a Jesús, cuyas enseñanzas se nutrieron, consciente o inconscientemente, de esta fuente primigenia. Este libro prohibido no es una simple reliquia, es un testamento de una era donde la revelación espiritual fluía con una libertad que más tarde sería sofocada, un eslabón perdido en la cadena de nuestra comprensión que estamos a punto de reconectar, revelando por qué su mensaje fue considerado tan peligroso y transformador, un secreto que la Iglesia intentó borrar de la historia, pero cuya esencia persiste, latiendo en la oscuridad, esperando el despertar. Considera esto. Mucho antes de que el canon bíblico que hoy sostienes en tus manos fuera compilado, sellado y presentado como la única palabra divina, existían otras voces, otras profecías, otras revelaciones que ofrecían una perspectiva más amplia, quizás más compleja, de la relación entre el cielo y la tierra. El libro de Enoc, conocido también como Primero Enoc, no era una nota al pie de página en la historia espiritual de la humanidad, era un pilar. Comunidades judías enteras, en los tiempos previos al ministerio de Jesús, lo estudiaban con devoción, encontrando en sus páginas no solo consuelo, sino también respuestas a las grandes preguntas sobre la creación, el propósito de la existencia y la naturaleza de los seres celestiales.
Este texto apócrifo, ahora relegado a las sombras, en su momento brilló con luz propia, tan intensamente que fragmentos de su sabiduría, de sus visiones celestiales y sus advertencias proféticas se entretejieron en el tapiz de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible que un libro con tal influencia, citado por apóstoles y conocido por los primeros seguidores de Jesús, terminara siendo censurado, apartado, casi aniquilado de la memoria colectiva? Este es el primer gran misterio que debemos desentrañar juntos en esta búsqueda de la verdad oculta. La reverencia que rodeaba al libro de Enoc no era casual ni infundada. Sus páginas contenían una cosmología detallada, una visión del universo y del reino espiritual que desafiaba las explicaciones simplistas y ofrecía un panorama mucho más vasto y, para algunos, inquietante. Este no era un simple conjunto de relatos, era una ventana a los mecanismos ocultos de la creación, a las jerarquías celestiales y a los eventos primordiales que moldearon el destino humano de maneras que apenas comenzamos a comprender. Imagina el impacto de estas enseñanzas en una época de profunda efervescencia espiritual, donde cada palabra revelada era analizada, debatida y atesorada. Las comunidades que lo veneraban no lo veían como un texto herético o secundario, sino como una fuente directa de revelación divina, una guía para navegar los misterios de la vida y la muerte. La pregunta inevitable que surge es, ¿qué contenía exactamente este libro que lo hizo tan vital para unos y tan amenazante para otros? La respuesta yace no solo en sus palabras, sino en el poder inherente que éstas poseían para transformar la comprensión de la fe. Un poder que, como veremos, ciertos centros de autoridad no estaban dispuestos a tolerar, prefiriendo el velo del secreto a la luz de una verdad más completa y quizás más liberadora para el despertar espiritual del individuo. El hecho de que el libro de Enoc fuera citado en el Nuevo Testamento, específicamente en la epístola de Judas, Judas 1, 14, 15, es una prueba irrefutable de su aceptación e influencia en las primeras comunidades cristianas. No se trataba de una referencia casual a un texto oscuro, sino el reconocimiento de una autoridad profética, de una voz que resonaba con la verdad que los primeros seguidores de Jesús estaban proclamando. Piensa en lo que esto significa. Los mismos cimientos de la fe cristiana, en su etapa más temprana y pura, estaban entrelazados con las enseñanzas de Enoc. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿En qué momento esta corriente de sabiduría ancestral fue desviada, contenida y finalmente declarada prohibida? Aquí es donde la historia toma un giro sombrío, donde los intereses institucionales comienzan a prevalecer sobre la búsqueda abierta de la revelación. La posterior exclusión de Enoc del canon bíblico por parte de las autoridades eclesiásticas no fue un simple acto de curaduría teológica, fue una decisión calculada, un movimiento estratégico para consolidar una narrativa específica, una versión de la verdad que sirviera a sus propósitos, aun si eso significaba silenciar profecías y conocimientos que habían sido parte integral de la fe original. Este acto de censura es una herida en la historia espiritual, una manipulación que nos ha privado de una comprensión más profunda de nuestro pasado y, por ende, de nuestro presente. La declaración de prohibido y la subsiguiente remoción del libro de Enoc de la mayoría de los cánones bíblicos no fue un evento aislado, sino parte de un proceso más amplio de selección y exclusión, un proceso donde ciertas narrativas fueron elevadas y otras, consideradas inconvenientes o desestabilizadoras, fueron sistemáticamente marginadas y suprimidas. Las autoridades eclesiásticas, en su afán por establecer una ortodoxia doctrinal única y un control centralizado sobre la fe, vieron en textos como el de Enoc una amenaza potencial. ¿Por qué? Porque este libro ofrecía una visión del mundo, de la historia de la humanidad y de la intervención divina que no siempre encajaba pulcramente en el molde que se estaba construyendo. Contenía secretos sobre los orígenes del mal, sobre la naturaleza de seres angélicos y sobre el destino final que iban más allá de lo que la Iglesia naciente estaba dispuesta a aceptar o a divulgar. Este libro apócrifo se convirtió así en un símbolo de todo aquello que fue ocultado, de la verdad manipulada para servir a una agenda. Pero la verdad, como bien sabemos,
tiene una forma persistente de resurgir, y el renovado interés en el libro de Enoc, hoy, es una señal inequívoca de un despertar espiritual colectivo, una sed por reconectar con esas raíces prohibidas y redescubrir los misterios que nos fueron arrebatados. Ahora que comprendemos la antigüedad y la influencia inicial del libro de Enoc, surge la pregunta inevitable: ¿por qué una obra tan reverenciada, tan conectada con las raíces mismas del pensamiento judeocristiano, fue tan drásticamente marginada, etiquetada como prohibida y finalmente excluida del canon oficial por la Iglesia? La respuesta, mi apreciado buscador de la verdad, yace en el contenido mismo de sus páginas, en las revelaciones que ofrecía, revelaciones tan potentes, tan sísmicas, que amenazaban con resquebrajar los cimientos del control teológico que ciertas estructuras de poder estaban ansiosas por consolidar. No se trataba simplemente de una divergencia de opinión. Lo que Enoc presentaba era una cosmogonía y una teología que desafiaban directamente la narrativa simplificada que se convertiría en la doctrina oficial. Este libro oculto contenía secretos sobre los orígenes del mal y la corrupción en la tierra, que iban mucho más allá de la historia de Adán y Eva en el Edén, presentando un panorama más complejo y, para algunos, profundamente perturbador. La Iglesia, en su proceso de formación y consolidación de poder, necesitaba una historia unificada, un relato que no dejara espacio a ambigüedades o interpretaciones que pudieran minar su autoridad, y el libro de Enoc, con sus verdades incómodas, representaba precisamente eso, una amenaza a la narrativa única y manipulada que se pretendía imponer, un obstáculo para el despertar espiritual masivo que hoy anhelamos. El corazón de esta controversia, la razón principal de su censura, radica en una de las narrativas más fascinantes y aterradoras que el libro de Enoc detalla con una precisión escalofriante: la historia de los vigilantes. Estos no eran ángeles caídos en el sentido tradicional que la Iglesia popularizaría más tarde. Eran seres celestiales, enviados originalmente con un propósito divino, que, seducidos por la belleza de las hijas de los hombres, abandonaron sus puestos celestiales y descendieron a la tierra, rompiendo una ley cósmica fundamental. Este acto de rebelión no fue un simple desliz, fue una transgresión de consecuencias catastróficas. El libro describe cómo estos vigilantes enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos: la hechicería, la fabricación de armas, los secretos de la cosmética y la ornamentación, saberes que, según Enoc, corrompieron la creación original de Dios y desviaron a la humanidad de su camino espiritual. Esta narración ofrecía una explicación alternativa para la proliferación del mal en el mundo, una que no se centraba únicamente en la desobediencia humana en el paraíso, sino en una intervención celestial ilícita, un secreto que la Iglesia prefirió mantener oculto para no complicar su propia teología sobre el pecado y la redención a través de Jesús. De la unión prohibida entre estos vigilantes y las mujeres humanas surgió una descendencia anómala, una raza de gigantes conocida como los Nefilim. Estos seres, descritos en el libro de Enoc y mencionados fugazmente incluso en el Génesis canónico, Génesis 6:4, eran criaturas de inmenso poder y voracidad, que consumían los recursos de la tierra y oprimían a la humanidad. Su existencia misma era una abominación, un testimonio viviente de la corrupción que se había apoderado del mundo antediluviano. Esta parte de la revelación de Enoc era particularmente problemática para la narrativa que la Iglesia deseaba establecer. ¿Por qué? Porque introducía un elemento de caos y corrupción que no provenía directamente de la falla de Adán y Eva, sino de una intervención externa, de una rebelión en las propias filas celestiales. Esto complicaba enormemente la doctrina del pecado original, que sostenía que toda la corrupción humana derivaba de la primera transgresión en el Edén. Si existían otras fuentes de mal, si seres celestiales podían corromper activamente a la humanidad y generar tal desorden, entonces la solución ofrecida por la Iglesia a través de Jesús, aunque central, podría no ser la única pieza del rompecabezas espiritual. Este misterio de los Nefilim era una verdad demasiado inconveniente, demasiado disruptiva para el orden teológico que se buscaba imponer.
La diferencia fundamental entre la explicación de Enoc sobre la corrupción del mundo y la narrativa oficial del pecado original de Adán y Eva es crucial para entender por qué este libro fue censurado. Mientras que la historia del Génesis se centra en la desobediencia humana como la causa primordial del sufrimiento y la separación de Dios, el libro de Enoc presenta una perspectiva mucho más amplia, donde la maldad tiene raíces cósmicas, infiltrándose en la creación a través de la traición de seres celestiales. Esto no niega la responsabilidad humana, pero la sitúa dentro de un conflicto mucho mayor, una guerra espiritual de proporciones épicas. Para la Iglesia primitiva, que luchaba por definir su doctrina y establecer su autoridad, esta complejidad era un desafío. Era más sencillo presentar una historia lineal: creación, caída por culpa humana, redención a través de Jesús. El relato de Enoc, con sus vigilantes Nefilim y la enseñanza de conocimientos prohibidos, introducía variables que podían llevar a cuestionamientos profundos sobre la naturaleza de Dios, la libertad de los seres celestiales y la verdadera extensión del plan divino. Era una verdad que, si se exploraba a fondo, podía llevar al despertar de una conciencia crítica frente a las interpretaciones dogmáticas, algo que toda institución que busca el monopolio del saber espiritual inevitablemente teme. Por ello, este conocimiento apócrifo fue deliberadamente ocultado. Las implicaciones de estas revelaciones enoquianas eran y siguen siendo inmensas, especialmente para el control teológico sobre la figura de Cristo y la historia de la redención humana. Si el mundo antiguo fue corrompido a tal grado por entidades celestiales y su progenie monstruosa, como detalla el libro de Enoc, entonces la misión de Jesús podría ser interpretada bajo una luz diferente, no solo como un sacrificio por el pecado de Adán, sino como una intervención divina en una guerra cósmica mucho más antigua y compleja. Esto no disminuye la importancia de Jesús, al contrario, podría magnificarla, pero también abriría la puerta a otras formas de entender la lucha espiritual y la intervención divina, quizás incluso a reconocer otras profecías y otros caminos hacia la verdad. La Iglesia, al buscar consolidar una única vía hacia la salvación, con una estructura jerárquica como intermediaria indispensable, no podía permitirse tales ambigüedades. Era imperativo que la narrativa fuera clara, concisa y sobre todo controlable. Por eso el libro de Enoc, con sus profundos secretos y su visión alternativa de los misterios de la fe, tuvo que ser declarado prohibido, un conocimiento censurado para mantener intacta una versión manipulada de la historia sagrada, pero cuyo eco resuena hasta hoy, llamando a los buscadores a un despertar más allá de los velos. Hemos desvelado ya la antigüedad del libro de Enoc y las perturbadoras revelaciones sobre los vigilantes y los Nefilim que motivaron su censura por parte de la Iglesia. Pero existe otro secreto, quizás aún más profundo y desafiante para la narrativa oficial, oculto en sus páginas: la aparición de una figura mesiánica denominada el Hijo del Hombre, siglos antes de que Jesús de Nazaret caminara sobre la tierra. Esto no es una simple coincidencia terminológica, es una revelación que podría reconfigurar nuestra comprensión de las profecías y del propio ministerio de Jesús. Imagina el impacto: un texto apócrifo prohibido que describe con asombrosa similitud al ser que vendría a ser el centro de una fe mundial, pero lo hace mucho antes de su llegada. Este conocimiento, esta verdad ancestral, sugiere que la imagen mesiánica no surgió de un vacío, ni fue una creación exclusiva de los evangelistas, sino que estaba ya sembrada en la conciencia espiritual del pueblo judío a través de escritos como el de Enoc. Este misterio nos obliga a preguntarnos: ¿cuánto de lo que creemos saber sobre el Mesías fue en realidad prefigurado en estas escrituras ocultas? ¿Y por qué este conocimiento fue tan celosamente guardado y manipulado? Las similitudes entre el Hijo del Hombre, descrito en el libro de Enoc, y la figura de Jesús tal como la presentan los evangelios, son demasiado numerosas y específicas para ser ignoradas. Enoc describe a este ser celestial como preexistente, justo, elegido, poseedor de sabiduría divina, destinado a juzgar a los reyes y a los poderosos, a derrocar a los opresores y a establecer un reino de justicia y paz para los elegidos.
¿Te suenan familiares estas características? Son precisamente los atributos y las misiones que los evangelios asignan a Jesús. El Hijo del Hombre enoquiano es también una figura de luz, revelador de secretos celestiales, y aquel ante quien toda rodilla se doblará. Esta convergencia profética es asombrosa. No estamos hablando de vagas alusiones, sino de un arquetipo mesiánico claramente delineado que antecede al Nuevo Testamento. Esto no busca disminuir la divinidad o la importancia de Jesús, sino enriquecer nuestra comprensión de la corriente profética en la que su venida fue anticipada y comprendida por sus primeros seguidores. Un despertar a una verdad más amplia sobre cómo la revelación divina se ha manifestado a lo largo de la historia, a menudo a través de canales que más tarde serían considerados prohibidos. La existencia de esta detallada descripción del Hijo del Hombre en un texto tan antiguo como el libro de Enoc, y que era conocido y respetado en los círculos donde Jesús mismo se movió, sugiere poderosamente que la comprensión de Jesús por parte de sus primeros discípulos y de las primeras comunidades cristianas estuvo profundamente moldeada por estas profecías ancestrales. Cuando Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, un título que utiliza frecuentemente en los Evangelios, es muy probable que sus oyentes, especialmente aquellos familiarizados con Enoc, entendieran las profundas implicaciones de esta autodenominación. No era un título nuevo ni ambiguo, evocaba una rica tradición de expectativas mesiánicas que incluían juicio divino, sabiduría sobrenatural y la inauguración de una nueva era. Esta conexión entre la profecía enoquiana y la identidad de Jesús es una pieza crucial del rompecabezas espiritual, un secreto que, una vez revelado, ilumina de forma diferente muchos pasajes del Nuevo Testamento y nos permite apreciar la continuidad de la revelación divina, incluso a través de textos que la Iglesia posteriormente intentó censurar y borrar de la memoria colectiva. Esta revelación, la de un Hijo del Hombre, prefigurado con tanto detalle en un libro apócrifo como el de Enoc, inevitablemente contestaba y sigue contestando el monopolio teológico que la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha intentado ejercer sobre la figura mesiánica y su interpretación. Si la comprensión del Mesías ya estaba tan desarrollada antes de la llegada de Jesús y fuera de los textos que finalmente se consideraron canónicos, esto implicaba que la revelación divina no estaba confinada exclusivamente a los canales oficiales que la Iglesia reconocía. Sugería que el Espíritu soplaba donde quería y que la verdad podía encontrarse también en escritos que, por diversas razones, no encajaban en la estructura de poder y doctrina que se estaba construyendo. Esta idea de una sabiduría mesiánica más antigua y difundida era una amenaza para una institución que buscaba presentarse como la única depositaria de la verdad sobre Jesús y su misión. Por ello, no es de extrañar que el libro de Enoc, con su potente profecía del Hijo del Hombre, fuera relegado al olvido, su mensaje manipulado o ignorado, en un esfuerzo por mantener un control estricto sobre el relato sagrado, un control que hoy, gracias al despertar de la conciencia, estamos comenzando a cuestionar y a trascender. El impacto de reconocer que la figura del Hijo del Hombre ya existía en la literatura judía siglos antes de Cristo, con las características que luego se le atribuirían a él, es profundo y liberador. No se trata de negar la singularidad de Jesús, sino de entender que su venida se inscribió en una corriente de esperanza y profecía mucho más antigua y rica de lo que a menudo se nos ha enseñado. Este conocimiento nos invita a un despertar espiritual, a buscar la verdad en todas sus manifestaciones, incluso en aquellos textos prohibidos y censurados por temor a que su luz revelara una historia más compleja y, en última instancia, más empoderadora para el buscador individual. La Iglesia, al intentar controlar la narrativa mesiánica, nos privó de una comprensión más completa del contexto en el que Jesús vivió y enseñó. Pero el misterio del Hijo del Hombre enoquiano persiste, llamándonos a explorar las profundidades de una tradición espiritual que se negó a ser completamente silenciada, una profecía que sobrevive como testimonio de una verdad más vasta, esperando ser redescubierta por aquellos con ojos para ver y oídos para oír los ecos de lo oculto. Más allá de las profecías mesiánicas y los relatos sobre seres celestiales,
El libro de Enoc nos sumerge en una cosmovisión vasta y meticulosa, una que iba mucho más allá de las concepciones simplificadas del universo que a menudo se presentaban. Este texto prohibido no temía explorar los misterios de la creación, detallando con una precisión asombrosa el movimiento de los cuerpos celestes, las leyes que rigen las estrellas, el sol y la luna, y presentando un calendario solar divino, un orden temporal sagrado que, según Enoc, era fundamental para la correcta adoración y la armonía con el cosmos. Esta revelación de un orden celestial y temporal tan específico no era un mero ejercicio intelectual, tenía profundas implicaciones espirituales. Sugería que el universo mismo era un libro abierto, lleno de secretos divinos accesibles a aquellos que buscaran con diligencia, una verdad que empoderaba al individuo al conectarlo directamente con la sabiduría inherente en la creación. Sin embargo, este conocimiento detallado del tiempo y el espacio sagrados también se convertiría en una fuente de conflicto, pues desafiaba a quienes preferían mantener al pueblo en la ignorancia de estos misterios, facilitando así su manipulación y control por parte de una élite sacerdotal o eclesiástica que se erigía como única intérprete de lo divino, un claro intento de ocultar la verdad para perpetuar el poder. Una de las acusaciones más directas y valientes que se encuentran en el libro de Enoc, y que sin duda contribuyó a su posterior censura, es la denuncia explícita contra ciertos líderes religiosos de su tiempo, y por extensión, de cualquier tiempo, por manipular el tiempo sagrado para su propio beneficio y poder. Enoc acusa a estos guías espirituales corruptos de alterar los calendarios, de confundir los días santos y de desviar al pueblo de la verdadera observancia de las leyes divinas relacionadas con el ciclo del sol y la luna. Esta no era una crítica menor, era un ataque frontal a la autoridad de aquellos que se suponía debían guiar al pueblo en la verdad, pero que en cambio utilizaban su posición para consolidar su influencia y posiblemente sus riquezas. Imagina la audacia de esta revelación en una sociedad donde el calendario regía no solo la vida religiosa, sino también la agrícola y social. Al exponer esta manipulación, Enoc no solo estaba corrigiendo un error astronómico o litúrgico, estaba desenmascarando una forma de opresión espiritual, un secreto guardado por la élite para mantener al pueblo dependiente y sumiso. Esta crítica feroz a la corrupción religiosa es una constante en muchos textos apócrifos y una razón poderosa por la cual la Iglesia institucional, temerosa de que tal escrutinio se volviera hacia ella, prefirió silenciar estas voces proféticas y mantenerlas ocultas del despertar popular. Pero la amenaza que representaba el libro de Enoc para las instituciones religiosas no se limitaba a su cosmología o a sus denuncias de corrupción. Quizás lo más radical, y por ende lo más peligroso para el poder establecido, era el tipo de espiritualidad que este texto prohibido fomentaba, una autonomía espiritual que, en última instancia, dispensaba la necesidad de intermediarios humanos y de templos físicos como únicos lugares de encuentro con lo divino. Las enseñanzas de Enoc, con su énfasis en la revelación directa, en el conocimiento de los secretos celestiales y en la justicia personal, empoderaban al individuo para buscar a Dios por sí mismo, para cultivar una relación íntima y transformadora con el Creador sin depender exclusivamente de sacerdotes, rituales elaborados o estructuras eclesiásticas. Esta promoción de una fe personal y directa era dinamita pura para cualquier sistema religioso basado en la jerarquía y en el control del acceso a lo sagrado. Si cada persona podía, a través del conocimiento y la rectitud, acceder a la verdad y a la presencia divina, ¿qué papel quedaba entonces para las instituciones que se proclamaban como las únicas poseedoras de las llaves del reino? Este mensaje de liberación espiritual era una verdad demasiado potente, un secreto que debía ser censurado para proteger el monopolio de la Iglesia. La visión enoquiana de una espiritualidad autónoma, donde el templo verdadero reside en el corazón del buscador sincero y donde la guía principal es la sabiduría revelada directamente por Dios, representaba una amenaza existencial para el poder de las instituciones religiosas que comenzaban a tomar forma y a consolidarse. Estas instituciones, por su propia naturaleza,
tienden a centralizar la autoridad, a codificar la doctrina y a establecerse como mediadoras indispensables entre Dios y la humanidad. El libro de Enoc, en cambio, ofrecía un modelo diferente, una comunidad de sabios, de videntes, de individuos despiertos que compartían un conocimiento oculto pero accesible, una profecía viva que no necesitaba ser administrada ni filtrada por una casta sacerdotal. Esta diferencia fundamental en la concepción de la vida espiritual es la raíz de muchos de los conflictos entre los movimientos místicos y las religiones organizadas a lo largo de la historia. Un texto que te dice que puedes conocer los secretos del universo y comunicarte con lo divino sin necesidad de un permiso o una bendición institucional es, por definición, subversivo. Es un llamado al despertar individual, a la toma de responsabilidad por el propio camino espiritual. Un mensaje que resuena con fuerza hoy en día, mientras muchos buscan una conexión más auténtica y menos manipulada con lo sagrado. Por lo tanto, la cosmología detallada del libro de Enoc, su valiente crítica a la manipulación del tiempo sagrado y sobre todo su promoción de una autonomía espiritual radical, fueron factores determinantes para que fuera considerado un texto peligroso, un conocimiento prohibido que debía ser suprimido. La Iglesia, al construir su propio edificio de autoridad, no podía permitir que circularan ideas que socavaran su pretensión de ser la única vía hacia la verdad y la salvación. Los secretos revelados por Enoc no solo ofrecían una alternativa, invitaban a una forma de vida espiritual que hacía redundante gran parte de la estructura eclesiástica. Al censurar este libro apócrifo, se intentó apagar una luz que brillaba con demasiada intensidad, una luz que exponía las sombras de la manipulación y que guiaba a las almas hacia una libertad espiritual que toda institución temerosa del despertar individual busca controlar. Pero como vemos, la verdad oculta siempre encuentra la manera de volver a emerger, y la sabiduría de Enoc sigue llamando a quienes anhelan una fe sin cadenas. Después de explorar la profundidad de las enseñanzas del libro de Enoc, su audaz crítica a la corrupción y la manipulación del poder, y las razones por las cuales fue etiquetado como prohibido y ocultado por la Iglesia, llegamos a una de sus revelaciones más esperanzadoras y directamente relevantes para nosotros hoy, la profecía de un tiempo futuro en el que este conocimiento perdido, estos secretos ancestrales, serían finalmente redescubiertos. El propio Enoc, según sus escritos, previó una era en la que la oscuridad impuesta por la censura comenzaría a disiparse, y los libros que contienen la sabiduría divina, aquellos que fueron deliberadamente apartados y considerados apócrifos, volverían a la luz. Esta no es solo una predicción vaga, es una promesa de restauración, un faro de esperanza que atraviesa milenios de silencio impuesto. Imagina la trascendencia de esta visión. El mismo texto, que fue suprimido por temor a su poder liberador, contenía la semilla de su propio resurgimiento, la profecía de un despertar espiritual colectivo donde la verdad, por más tiempo que haya sido enterrada, finalmente emergería con fuerza renovada, reivindicando su lugar en la conciencia humana. Esta profecía enoquiana sobre la restauración de la verdad escondida no se limita simplemente al hallazgo físico de manuscritos antiguos. Va mucho más allá. Habla de una restauración de la sabiduría divina en el corazón de la humanidad, un momento en el que las almas sedientas de un conocimiento más profundo comenzarían a buscar activamente más allá de las narrativas oficiales y de los dogmas impuestos. Enoc vislumbró un tiempo en que la humanidad estaría lista para recibir estas revelaciones más complejas, para comprender los misterios del universo y de su propio ser de una manera más directa y personal. Este resurgir del conocimiento oculto no tendría como objetivo reemplazar la fe, sino enriquecerla, liberarla de las cadenas de la manipulación y devolverla a su esencia más pura, la búsqueda individual y colectiva de la conexión con lo divino. La profecía sugiere que este redescubrimiento no sería casual, sino parte de un plan mayor, una intervención divina para guiar a la humanidad hacia una nueva etapa de comprensión y despertar espiritual, un momento en que los secretos del pasado iluminarían el camino hacia el futuro. Un aspecto fundamental de esta profecía de restauración
es su profundo impacto en la autonomía espiritual del individuo. El libro de Enoc no solo predice que estos conocimientos ocultos serían redescubiertos, sino que esta revelación capacitaría a cada persona para encontrar su propio camino espiritual, para conectar directamente con la fuente de toda verdad sin la necesidad imperiosa de intermediarios que filtren o interpreten la sabiduría divina. Esta es la promesa última de la liberación que ofrecen estos textos prohibidos, el empoderamiento del buscador. En un mundo donde durante siglos se nos dijo qué creer, cómo orar y a quién seguir, la idea de que la verdad y la guía espiritual pueden ser accesibles directamente a través de la revelación personal y el estudio de estas fuentes ancestrales es revolucionaria. La profecía de Enoc es, en esencia, una invitación a convertirnos en nuestros propios faros, a confiar en nuestra capacidad innata para discernir la verdad y a construir una fe basada en la experiencia directa y el conocimiento profundo, en lugar de la obediencia ciega a una autoridad externa, que históricamente ha demostrado ser falible y, en ocasiones, manipuladora. Este es el verdadero despertar al que nos llama este conocimiento apócrifo, que aquí es donde la antigua profecía de Enoc resuena con una fuerza particular en nuestros días. ¿No es acaso el creciente interés actual por el libro de Enoc, por los evangelios gnósticos, por los textos apócrifos y por toda forma de sabiduría espiritual ancestral, una señal clara de que estamos viviendo en ese tiempo de redescubrimiento y despertar que él anunció? Millones de personas en todo el mundo están sintiendo un llamado profundo a explorar más allá de los límites de las religiones convencionales, a cuestionar las narrativas que les fueron impuestas y a buscar respuestas en lugares que antes eran considerados prohibidos o heréticos. Este fenómeno global no es una moda pasajera, es la manifestación visible de esa sed de verdad, de esa restauración de la sabiduría divina que Enoc profetizó. El hecho de que hoy podamos hablar abiertamente sobre estos secretos, que podamos estudiar estos textos censurados y compartir sus revelaciones, es en sí mismo un cumplimiento de esa antigua esperanza. Somos quizás los herederos de esa promesa, los protagonistas de ese despertar espiritual que tiene el potencial de transformar nuestra comprensión de Dios, de nosotros mismos y del universo. La relevancia de esta profecía enoquiana hoy nos invita a considerar nuestro propio papel en este gran despertar. No se trata solo de acumular información sobre textos antiguos, se trata de permitir que esta sabiduría transformada nos impulse hacia una mayor libertad espiritual y una conexión más auténtica con lo divino. El resurgimiento del interés en el libro de Enoc y otros conocimientos ocultos no es una amenaza para la verdadera fe, sino un catalizador para purificarla, para despojarla de las capas de manipulación y control que la han sofocado durante siglos. Es un llamado a ser valientes, a cuestionar, a buscar y sobre todo, a escuchar la voz de la verdad que resuena tanto en estos antiguos secretos como en lo más profundo de nuestro propio ser. La profecía de Enoc nos asegura que no estamos solos en esta búsqueda. Somos parte de un movimiento mucho mayor, una ola de despertar que está barriendo el planeta, restaurando la sabiduría perdida y abriendo el camino para una nueva era de iluminación espiritual, donde cada individuo es llamado a ser un portador de la antorcha de la verdad revelada. A pesar de los intentos concertados y persistentes por parte de la Iglesia y otras estructuras de poder para suprimir el libro de Enoc, para borrarlo de la memoria colectiva y catalogarlo como simple apócrifo sin valor, su influencia subterránea nunca se extinguió por completo. Como una corriente de agua viva que busca la luz, las enseñanzas, las cosmologías y las profecías enoquianas se filtraron y permearon diversas tradiciones místicas a lo largo de los siglos, nutriendo movimientos espirituales que a menudo operaban en los márgenes de la ortodoxia. Desde antiguas escuelas de misterios hasta corrientes esotéricas medievales y renacentistas, e incluso en ciertos círculos cabalísticos, el eco de la sabiduría prohibida de Enoc continuó resonando. Y lo que es aún más sorprendente, para aquellos que solo conocen la narrativa oficial, su huella es perceptible incluso dentro de los textos canónicos que sí fueron aceptados. El libro del Apocalipsis, con sus visiones celestiales, sus ángeles,
Sus juicios y su imaginería cósmica comparten notables paralelismos temáticos y simbólicos con el libro de Enoc, sugiriendo que este conocimiento censurado, este secreto tan celosamente guardado, influyó de maneras profundas e inesperadas en la propia escritura considerada sagrada por la Iglesia, un testamento a la imposibilidad de silenciar por completo una verdad tan poderosa. Es crucial entender, mientras nos sumergimos en el estudio de estos textos ocultos y redescubrimos enseñanzas como las del libro de Enoc, que el objetivo de este despertar espiritual no es, y nunca debe ser, simplemente reemplazar un conjunto de dogmas por otro, o sustituir figuras religiosas establecidas por nuevos ídolos. El verdadero propósito del rescate de estos conocimientos prohibidos, de estas verdades censuradas, es mucho más profundo y liberador. Se trata de reforzar una comprensión fundamental, que el conocimiento espiritual es un patrimonio universal de la humanidad, un tesoro vasto y multifacético que no puede ser reclamado como propiedad exclusiva por ninguna institución, por ninguna iglesia, por ningún grupo. Cada revelación, cada profecía, cada visión mística, ya sea canónica o apócrifa, es una faceta de ese diamante infinito que es la verdad divina. Al explorar estos textos silenciados, no buscamos invalidar la fe de nadie, sino expandirla, enriquecerla y recordar que la búsqueda de Dios es un viaje personal e intransferible, un misterio que se revela de múltiples maneras a aquellos que se atreven a buscar más allá de los velos de la manipulación. El legado de Enoc y de tantos otros sabios y videntes cuyas voces fueron acalladas, nos recuerda que la verdadera fe, aquella que transforma y libera el alma, no se cimienta en la sumisión ciega a doctrinas impuestas ni en el temor a un Dios castigador, sino en la búsqueda incesante de la verdad, en el cultivo del amor incondicional y en la práctica de la justicia en todas nuestras relaciones. Los secretos revelados en el libro de Enoc, desde sus advertencias contra la corrupción del poder, hasta sus visiones de un orden cósmico divino y su promesa de un despertar futuro, nos invitan a ejercer nuestro discernimiento espiritual, a cuestionar aquello que nos han dicho que es incuestionable y a asumir la responsabilidad de nuestra propia iluminación. Este camino requiere coraje, el coraje de enfrentar las verdades incómodas, de desafiar las narrativas manipuladas y de abrazar una espiritualidad que nos conecte directamente con la fuente, sin intermediarios que nos dicten cómo debe ser esa conexión. La relevancia contemporánea de estos antiguos escritos radica precisamente en este llamado a una fe madura, consciente y activa, una fe que no teme a los misterios, sino que se deleita en su exploración. Por tanto, al traer a la luz el libro de Enoc y otros textos apócrifos, no estamos cometiendo un acto de rebeldía sin sentido contra la tradición, sino participando activamente en la restauración de una herencia espiritual que nos fue negada. Estamos reclamando nuestro derecho a conocer la totalidad del espectro de la revelación divina, a entender las múltiples formas en que la sabiduría se ha manifestado a lo largo de la historia. Este conocimiento oculto, una vez despojado del miedo y la desinformación con la que fue rodeado, se convierte en una herramienta poderosa para nuestro despertar individual y colectivo. Nos muestra que las preguntas que tenemos hoy sobre el propósito de la vida, la naturaleza del bien y del mal, y el destino de la humanidad, son las mismas preguntas que nuestros antepasados se hicieron, y que las respuestas, o al menos las pistas hacia ellas, pueden encontrarse en estas fuentes prohibidas que la Iglesia intentó en vano mantener en la oscuridad. La verdad, como el sol, no puede ser ocultada para siempre. Su luz siempre encuentra una grieta por donde brillar. En última instancia, la relevancia de las enseñanzas de Enoc en el siglo XXI yace en su capacidad para inspirarnos a vivir una vida espiritual más auténtica, íntegra y conectada con el tejido mismo del universo. Nos recuerdan que somos seres cósmicos, hijos de las estrellas tanto como de la tierra, y que dentro de nosotros reside la chispa de la divinidad, esperando ser reconocida y avivada. Al liberarnos de las interpretaciones limitadas y a menudo manipuladas de lo sagrado, podemos abrazar una visión más expansiva de Jesús, de Dios y de nuestro propio potencial espiritual. El mensaje de Enoc, a través de los milenios,
Sigue siendo un llamado a la integridad, a la búsqueda de la sabiduría y a la valiente confrontación de aquellas estructuras internas o externas que buscan limitar nuestro despertar. Es un legado que nos invita a convertirnos en co-creadores de un futuro donde la verdad, la justicia y el amor sean los pilares de una nueva conciencia planetaria, donde cada secreto revelado nos acerque más a la plena manifestación de nuestra herencia divina. Hemos viajado juntos a través de los pasajes prohibidos del libro de Enoc, desenterrando secretos que han permanecido ocultos durante siglos, verdades que desafían las narrativas convencionales y nos invitan a un despertar espiritual más profundo. Desde los vigilantes y los nefilim, hasta la sorprendente figura del Hijo del Hombre y las profecías de restauración, hemos visto cómo este texto apócrifo no es solo una reliquia del pasado, sino una llave para entender nuestro presente y futuro espiritual. Pero la pregunta fundamental que resuena ahora es: ¿cómo impacta esta verdad revelada tu propia fe, tu conexión con lo divino y tu entendimiento de la historia manipulada por la Iglesia? Quiero que compartas tu sentir más profundo en los comentarios, no como una simple opinión, sino como un testimonio de tu despertar, una declaración de cómo estas revelaciones resuenan en tu alma. ¿Qué nueva visión te ha ofrecido el conocimiento prohibido de Enoc? Tu reflexión es un acto de fe y coraje. Este es solo un capítulo en nuestra continua búsqueda de la verdad oculta. Hay muchos más secretos por desvelar, muchos más textos censurados esperando ser traídos a la luz. Por eso, si aún no lo has hecho, este es el momento. Suscríbete al canal y asegúrate de activar todas las notificaciones. No querrás perderte las próximas investigaciones que estamos preparando, cada una diseñada para romper el silencio y continuar este vital despertar espiritual. Y para que no te detengas aquí, en tu pantalla está apareciendo ahora mismo una sugerencia para nuestro próximo video. Haz clic en él y continúa este viaje con nosotros, porque hay muchas más revelaciones esperándote, cada una un paso más hacia la liberación espiritual. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Recuerda siempre, la verdad os hará libres. Pero primero, debéis buscarla sin temor, con mente abierta y corazón valiente. Sigue buscando, sigue cuestionando, y nunca dejes que nadie apague la llama de tu despertar. Hasta la próxima revelación.